Grabación. Ok, entonces primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Para la clase de hoy, como les decía antes de iniciar la grabación, vamos a ver un poco lo que son fuerzas eléctricas, campo eléctrico, ¿cómo es que se llama? Y hacer ejercicios al respecto. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando o vamos a estar tratando en la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, primeramente, vamos a ver acá. Voy a ver un poco o hacer un sondeo de qué tanto han visto de la materia y las cosas al respecto. Okay. 25 a 28, faltan 3 personas de responder. ¿Se han revisado el material de la cátedra? Entonces, como ven, solamente 2 personas sí lo han revisado. 15 personas no lo revisaron y 11 personas revisaron más o menos la mitad. Ok, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Voy a darle compartir pantalla y un momentito. Ok, la clase pasada entonces vimos cómo se comportan los diferentes materiales desde una perspectiva un poco más cualitativa y no tan cuantitativa, ¿verdad? Ahí explicamos un poco lo que es la inducción, ¿verdad? O cargar por inducción algunas cosas y prácticamente ahí fue donde terminamos la clase. ¿Ok? Si no hay dudas, vamos a continuar por acá. Vamos a ver un poco lo que es la fuerza eléctrica. Como habíamos visto en este ejemplo, ¿verdad? Si tenemos dos materiales con cargas diferentes, ¿verdad? Esos materiales se van a atraer, mientras que si tenemos materiales con cargas iguales, como en estos casos, los objetos se van a repeler. O sea, si yo lo acerco por este lado, el objeto va a sentir una fuerza en un sentido contrario. Entonces, esa fuerza eléctrica va a estar dada por la siguiente expresión. El vector fuerza va a ser una constante, que esta constante K es la constante coulombiana que se conoce y está relacionada con la, ¿cómo es que se llama? Con el material en el que está inmerso. ¿Ok? No es lo mismo si yo lo hago en aire o si lo hago dentro del agua. Perdón. Si pongo los materiales dentro del agua o si los pongo en diferentes cosas, pero en sí, por el momento vamos a ver cómo se comporta si lo tenemos en materiales, ya, si los tenemos en el aire o en el vacío. Principalmente en el vacío, ¿verdad? Entonces, este epsilon se conoce como la permitividad eléctrica del vacío. Tiene un valor de 8,8
854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, coulomb cuadrado por newton metro cuadrado. ¿Ok? Y la constante K tiene un valor de 8,988 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Entonces, de esto, si lo metemos, ¿cuánto es aproximadamente? Para que sea un número fácil de tener. Compañeros, compañeras. 9 por 10 a la 9. 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a decir que eso es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por coulomb cuadrado. Entonces, es una aproximación bastante buena y no tenemos que estar metiendo muchas cosas en la calculadora. Ok. Después está compuesto por la cantidad de carga. Vea que en este caso no nos interesa la masa que nosotros tengamos. Esta fuerza únicamente actúa de acuerdo a la cantidad de carga que nosotros tenemos en cada uno de los cuerpos. Y la distancia cuadrada a la cual se encuentran los centros de cada uno de esas partículas o esas partículas puntuales. Esa es la forma de encontrar una fuerza para partículas puntuales, ¿verdad? O para dos partículas puntuales. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Oye, profe, ¿qué significaba la K? La K es la constante de Coulomb. Es esa que dijimos que es 9 por 10 a la 9. Cierto, gracias. ¿Ok? Y aquí, entonces, decimos que esa fuerza va en la dirección. Acuérdense que el unitario o el vector unitario lo que me indica es una dirección en específico. Eso significa que va de forma radial, o sea, del centro de la partícula hacia afuera. Entonces viene aquí, va del centro de la partícula hacia afuera. Como las cargas son iguales, entonces la fuerza que siente esta partícula 2 sería hacia afuera del centro común y esta otra sería hacia afuera del centro común. ¿Ok? Si acá las cargas son iguales, entonces iría hacia adentro la fuerza. O sea, el centro común, por decirlo así. ¿Ok? Casi siempre lo más sencillo cuando hacemos este tipo de ejercicios es indicar de una vez hacia, digamos, en lugar de usar el vector radial, lo que hacemos es tirarlo hacia, ¿verdad? Si es de atracción o si es de repulsión, para poder calcular esas cosas. ¿Está claro? Compañeros. Sí. Profe, una consulta. En la simbología Sí. de 1, 2 y 2 y 1, porque en algunos lados viene como intercambiadas, digamos, como está leyendo, entonces eso no me queda muy claro, digamos. Ok. Fuerza 1, 2 significa que es la fuerza que siente la partícula 1 debido a la carga 2.
Esa es la forma en que se trabaja. ¿En qué partícula se aplica y cuál es la partícula que la está aplicando? Pero es que yo escuché, bueno, había otros que era como, digamos, como que lo ponían al revés, digamos. Como que Sí, le dan vuelta digamos. al, Sí, sí, que eso. ponían como ejemplo, tal fuerza que ejerce la partícula uno sobre tal, entonces, digamos, como que le cambiaban en vez de, sí, digamos, es que creo que lo vi en un video de César Izquierdo, pero no sé si, digamos, como que lo explicaba, pero a la hora de trazar más bien el vector posición, digamos, porque ahí, digamos, digamos en la partícula uno sería la fuerza que ejerce uno sobre el, digo, la fuerza que siente uno por debido a dos, ¿verdad? Ujú. Pero, y el vector posición de esa fuerza iría de esa partícula a la otra. Eso es lo que no me queda claro. En realidad, no sé. Bueno, eso no es necesario hacerse tanta complicación al respecto, ¿verdad? Y siempre y cuando ustedes lo entiendan, dame un segundito, Jonathan, o no sé si quiere aportar algo, Jonathan. Sí, es que creo que la duda del compañero está más orientada hacia la dirección de la fuerza siempre tiene que ser hacia la otra partícula o hacia afuera de la otra partícula. Pero, digamos, esto creo que se explica mediante, digamos, esto de hecho es una nota que viene en el libro como una advertencia, como una cosa de cuidado, que es que la dirección que nos dé la ecuación, digamos, no es necesariamente la dirección neta que va a tener la partícula, es solamente una dirección provisional que uno tiene de momento para saber si es una repulsión o si es una atracción de la otra partícula. Pero uno tiene que hacer el análisis vectorial para poder saber la dirección real de la partícula en el eje XY, digamos. Correcto. Ujú. Sí, sí. Yo por lo general, en realidad, ni le pongo mucha atención a eso. Así, para serles franco. Yo lo que digo es, bueno, yo quiero saber cuánta fuerza siente este. Entonces, para eso, lo que hago es, con una flecha, voy a indicar la dirección de la fuerza que siente debido a la otra partícula. ¿Ya? Y entonces trabajo todo de esa manera. Igual, digamos, cuando veamos el campo eléctrico, ahí sí vamos a tener un poco más de cuidado y ahí sí nos va a dar el valor correspondiente. ¿Ok? Entonces ahí nada más como para que lo vean un poco. Si quieren, vamos a un ejemplo, compañero, y vamos a ver si ahí logramos hacer que esa duda desaparezca o que ya entienda mejor esas cosas. ¿Le parece? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a trabajar entonces con 3 partículas puntuales. ¿O prefieren que trabajemos con 4? Más mejor, profe, entre más mejor. Entre más mejor. Bueno, entonces las vamos a colocar las partículas en un rectángulo. Vamos a tener una roja, una verde, una azul y una negra. ¿Ok? Entonces, acá vamos a generar o vamos a decir que las 4 partículas están en las esquinas de un rectángulo donde tiene una altura el rectángulo de 10, de 15 milímetros y tiene una base de 25 milímetros.
¿Ok? La carga roja tiene una carga de más 3 microcoulomb. La verde es de menos 5 microcoulomb. La azul, ¿de cuánto la ponemos? ¿O esta celeste? ¿Cuánto le quieren poner de carga? Pues 7. Menos 7 microcoulomb. ¿Y la negra? 9. 9 microcoulomb. Ok, interesante. Todos los números son impares. Y bueno, entonces, ¿cuál fuerza quieren que calculemos? La fuerza que siente cuál de todas las partículas. La verde, profe. La verde. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta que siente la partícula verde? Voy a ponerle aquí. Sí, Jonathan. Corresponde a la suma vectorial de todos los vectores de fuerza que ejercen las demás partículas sobre la verde. Exacto. Esa es la fuerza total. Entonces tenemos que sacar la fuerza vectorial total que siente ahí. ¿Ok? Quería, bueno, voy a dejarlo ahí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa? Para poder analizar esto, tenemos que ir partícula a partícula, cómo se comporta con respecto a esa. Ya, esta verde, cómo se comporta con cada una de las partículas para ver las fuerzas individuales. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la fuerza que siente la verde debido a la roja. Sí. Y vamos a hacerlo vectorial. Entonces, primero vamos a tirar una flecha indicando hacia dónde va a sentir esa fuerza. Entonces, esa fuerza es de atracción o de repulsión. De atracción. De atracción, entonces se va a sentir atraída por la bolita roja. Entonces, vean que va en la dirección menos I, ¿cierto? Ese sería el R vectorial. Y vamos a ir diciendo. Bueno, en realidad el R vectorial iría hacia la derecha. Pero como ya tenemos la dirección a la cual siente esta, entonces no nos va a interesar los signos de las cargas, porque ya lo estamos considerando ahí. Si le metemos los signos, estaríamos considerando un doble negativo. Entonces vamos a tener que sería multiplicar el menos I por la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por cada una de las cargas, que sería por 3 microcoulomb. ¿Qué significaba el prefijo micro?
Menos 6. 10 a la menos 6. Excelente. Entonces, por 10 a la menos 6, por la carga que nos interesa, que sería 5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué no estamos usando menos 5 por 10 a la menos 6? ¿Por qué me comí ese menos? Porque ya está menos, sí. Exacto, ya lo estamos considerando en la dirección completa. Entre la distancia al cuadrado. ¿Profe? ¿Qué es? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hubiera puesto en lugar de el menos ahí, lo hubiera puesto en el menos 5, digamos, lo quito del frente y lo pongo en menos 5, es lo mismo, ¿no? Sí, correcto. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Entonces acá, ¿qué distancia tengo entre esta partícula y esta otra? $25 milímetros. Bueno, hay que pasarlo a metros. Correcto, hay que pasarlo a metros. Entonces sería 25 por 10 a la menos 3 a elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Y eso me da cuánto? Calculadoras. Bueno, profe, a mí me dio 216. Ok, entonces tiene una fuerza de 216 newton. Profe, en este caso, el menos digamos, del vector I, ¿se afectaría en algo la fuerza o no? ¿Perdón? El El, menos. el menos de la I, ¿afectaría en No, algo la lo que fuerza? afecta es la dirección. Ok. Vamos a ver una cosa. Ujú. Entonces, lo que estaría afectando es la dirección. Esto en la dirección menos I. Esa sería la fuerza de la verde con la roja. O la fuerza que siente la verde debido a la roja. Ahora, ¿cuál es la fuerza que siente la roja? Voy a usar el color. ¿Cuál es la fuerza que siente la verde, perdón, debido a la negra? Primero, son signos contrarios, entonces es de atracción o de repulsión. De atracción igual. De atracción, entonces sería menos J, ¿verdad? Por 9 por 10 a la 9 por cada una de las cargas, que sería 5 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la menos 6 entre la distancia al cuadrado, que en este caso es de 15 milímetros. Elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da entonces?
¿Cuánto les da esa fuerza? Vamos, compañeros. Ahí me dio compañeras. 1800, profe. Ahí me dio 1800. Menos 1800 newton en J. Sí, Profe, si nos pidieran únicamente la magnitud de la fuerza, habría que quitarle el signo negativo entonces, porque ese solamente le da la dirección. correcto. Ah, ok, gracias. Dame un segundito. Está, no sé, llegó alguien a preguntarme algo. Pero, o sea, ese es el problema de estar uno en la oficina. Que muchas veces le llegan a preguntar cosas. Bueno, entonces, ¿estamos claros hasta acá? Y sí, como dice la compañera, si yo quiero sacar la magnitud de la fuerza, no necesito dar la dirección ni el signo, porque es una magnitud, es la norma del vector fuerza. Sí. Pero si me están preguntando cuál es la magnitud de la fuerza total, primero calculo la fuerza total y después le saco la norma. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Ok, entonces vamos con la fuerza que siente la verde debido a la azul. Entonces, ¿cuál sería esa fuerza? Primero, esa fuerza va a ser de repulsión o de atracción. Repulsión. Repulsión, entonces iría hacia allá. Sí. Y eso sería hacia I o hacia J. Y ahí el problema. Están Ambas, las dos profe. componentes. Sí, Tendría exactamente. componentes en ambas. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vean que va a seguir la misma dirección que esa línea, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces vean que aquí yo podría generar un triángulo. Y podría encontrar este ángulo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces todavía no voy a calcularlo. Sino, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que el ángulo, ¿cómo puedo calcular ese ángulo? Con el tangente inverso de los dos catetos que tengo. Que Ok. tenemos, más bien. ¿Y cuánto sería? Bueno, a mí me dio 30,96. Ok. Entonces sería tangente inverso de 15 entre 25. Porque vean que las unidades se van a ir. ¿Verdad? Milímetros dividido entre milímetros da igual. Y es el compañero que le da 30, 96. ok. ¿A todo el mundo le dio lo mismo?
Sí. Bueno, a mí sí me dio lo mismo. Ok, excelente. Y entonces, ¿cómo encuentro ese vector fuerza? Igual. La constante K por cada una de las cargas sería por 5 microcoulomb por 7 microcoulomb. ¿Sí? Y ahora, ¿qué distancia tengo yo de aquí a aquí? Entre estas dos cargas, ¿qué distancia tengo? La hipotenusa. Ajá. ¿Y Entonces, cuánto es es esa que hipotenusa? es que como hay un cuadrado, es una raíz cuadrada, pero a la vez esa distancia es al cuadrado. Eso se va, Ajá. entonces puede verse como el cuadrado de las dos, la suma del cuadrado de las dos distancias nada más, ¿Qué? para no Entonces escribir podría tanto. ser 15 por 10 a la menos 3 al cuadrado más 25 por 10 a la menos 3. Esto elevado al cuadrado. ¿Verdad? Que eso es R al cuadrado. Porque esto sería la raíz cuadrada elevado al cuadrado. Entonces, sería así. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Eh? Entonces, o si quieren y se les complica un poco más, calculan esta distancia por separado y después lo meten en la ecuación. Ahora bien, esta es la magnitud de esa fuerza. Pero a mí me interesa saber las componentes y la dirección que lleva. Entonces, como aquí tengo el ángulo, sería multiplicar esto por coseno de zeta en X. ¿Ok? Solo porque tengo que quitar un poco las cosas. Va hacia la derecha, ¿verdad? La flecha va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces sería más sen de zeta en J. ¿Lo ven? ¿O no me siguen? ¿Está claro? ¿No está claro? No sé. Claro, profe. Sí, por todo claro. Y ahora, si meten todo esto en la calculadora, ¿cuánto les da esa fuerza? En I. ¿Y cuánto les da en J? Ujú. Compañeros, compañeras, ¿cuánto les da ahí en I y cuánto les da en J?
Me da 317,8 en I y 190,6 en J. 190,6 en J. ¿Y en I cuánto me dijo? 317,8. 317,8. Ok. Y ahora sí. ¿Cuánto me da la fuerza neta? Voy a escribirlo aquí arriba porque ya no me quedó espacio ahí abajo. Es que antes usaba mi computadora personal que era mucho más grande. Era de 19 pulgadas y esta es de 14 pulgadas. Entonces ya me hace falta espacio. Entonces voy a sumar esto con esto. ¿Y cuánto me da? ¿101? 101,8 newton. En I. Y en J. Si sumo esto. 1609 Ajá. menos Menos 1609,4. Así. Sí. Sí. Excelente. Entonces, la compañera nos preguntó ahora, ¿y qué pasa si me preguntan por la magnitud de esa fuerza? ¿Cuál sería la magnitud de esa fuerza? Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué? ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto le da, profe, magnitud? Magnitud. Vamos a ver. 101,8 y Profe, 1612,6. por ahí. ¿Me suena? 1612,62. Sí, 6. ¿Está bien? Esa es la magnitud de la fuerza que siente. Profe, una pregunta, es que a mí no me quedó claro el 317,8 newtons en I de las componentes. Todo esto usted lo multiplica por el coseno de 30,96. Ok, gracias. Sí. Sí. Y después lo multiplica por el seno de 30,96. Y se supone que debería dar esto. Ese sí no lo revisé. Ok. Una consulta. Esas 4 partículas están en un rectángulo, dice usted. Correcto. Y entonces, bueno, pues entonces que digamos los ángulos internos del rectángulo no son iguales, ¿verdad? Todos. ¿Los ángulos internos en qué sentido? O sea, los tres tienen que sumar 360, pero si usted los divide en 4, no sería 90 cada uno, como en el del cuadrado, ¿Sí? ¿verdad? Sí, son 90 cada uno. Ok, pero digamos, entonces eso quiere decir que ellos no están, digamos, las partículas no están específicamente en cada... Sí, están en las esquinas. Pero entonces, digamos, si no lo partiría a la mitad, sería 45 y 45. No, porque vea que aquí
Vea, por eso dibujé el triángulo, el rectángulo. Vea que aquí este ángulo es más pequeño que este otro. Si fuera un cuadrado, sí. Son 45 grados. Compañero, Ok, profe, ya entendí. Sí, ya entendí. ¿sí lo logra visualizar? Es que yo tenía la duda porque si son 90, yo pensé que esa era diagonal partida a la mitad, ¿no? Digamos, Pero eso solo funciona si tenemos un cuadrado. Vea, voy a dibujar aquí donde está la R, voy a dibujar un rectángulo. Y voy a poner las líneas. Así, un poco más exagerado para que lo vea mejor. ¿Lo ve? sí, es que sí, está como, digamos, con el dibujo está, de donde es el problema, sí, pensé que era que partía a la mitad, por eso tenía la duda, por eso ya vi que Ya. uno es más grande que el otro. Sí, este ángulo es más pequeño y este es más grande. Entonces, este fue el que nosotros calculamos. Igual lo podemos calcular con este otro, pero sí, de ahí, tener cuidado ahí con lo que se está haciendo. Ok, y ahí utilizó para ponerlo arriba, ¿cómo es que se llama eso? Lo de ángulos Trigonometría. internos externos. Ajá. Para poner el ángulo arriba, o sea, que alfa sea el mismo de allá arriba, usó ángulos internos externos, me imagino. Ah, ok, sí, dos rectas paralelas y una transversal. Entonces, este es un, no sería, estos serían ángulos, ¿cómo es que se llaman estos? Correspondientes. Correspondientes, sí. Sí, sí, esa fue la que usé. Ya es que siempre se me olvidan esos nombres, entonces yo nada más sé que en dos paralelas y una transversal, todos los ángulos pequeñitos miden lo mismo. Todos estos son iguales. Y los otros también son iguales. Sí. Ahí. Entonces, eso sí, sí lo tenemos ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios aquí? Profe, yo lo único que quería medio preguntar era que si los valores de la fuerza, la fuerza entre la partícula verde y la azul están bien. Porque a mí me están, o sea, multiplicándolo como todo lo demás, a mí me está dando un número monstrual. Ujú. Así como de 391.400, etcétera. ¿Multiplicando qué? El 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, y 7 por 10 a la menos 6, y sacando la hipotenusa abajo, elevado al cuadrado, por el coseno de 30,96. ¿Te está dando un número que demasiado grande? ¿Sí? A mí me suena razonable. A ver, vamos a ver. 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, por 7 por 10 a la menos 6, entre 15 por 10 a la menos 3. ¿No fue que se le pasó algún negativo de esos ahí? Puede ser el 10 a la menos 3 que no puso el negativo. No, todo, ahí lo estoy viendo en este momento y sí están los negativos de los exponentes, por lo menos. Ok. Las unidades puede ser.
370. Ajá. Sí, si eso lo multiplico por el coseno. 30.96. $317,789. ¿Qué me está dando bien? Y ¿No será que le hicimos seno? 190,64. ¿Ah? Si está usando estos micro, compañero, Sí, eso sí. que micro es 10 a la menos 6. Sí. Y igual no me está dando igual. Qué raro. A mí me está Tal dando vez en la exacta- calculadora en radianes, ¿no? No No, está en no, grados. no debería de afectar en realidad tanto Porque en eso. zeta, el coseno interpreta zeta como grados. No. ¿O será que está elevando todo lo de abajo a la 2? ¿Le está sumando el seno? Es que seno. Es que, ¿qué podría ser? El coseno lo está mandando a multiplicar. Sí. Profe, créame que yo estoy tan desconcertado como usted, pero, o sea, hasta donde yo sé, está igualito como está escrito en la pantalla, pero me está dando una cosa rarísima. Sí, es que, digamos, una cosa puede ser el signo que use ahí. O si es que, ¿cuánto es lo que le está dando usted? A ver, ¿cuánto le está dando? Cualquiera de los dos. Va, profe, voy a mandar una foto que acaban de decir la compañera al grupo de lo que estoy haciendo, para, por si acaso entre todos lo logren. ¿Pero cuánto le dio? Mientras va sacando la foto. Como 373,869. $373,869 en I. Esa es. Sí, En I le está dando eso. sí, Ok. sí. Es que sí. Yo creo que es porque está elevando todo lo que está abajo a la 2. Ajá. Creo que es eso. Es que aquí es la raíz y después elevado al cuadrado. Sí, ya le quité el cuadrado y ahora sí me dio. Era eso. Cosas divertidas de la vida. Es que yo no sé por qué en media explicación había entendido que, digamos, la hipotenusa entera había que elevarla también al cuadrado. Sí, pero acuérdese que la hipotenusa, por eso les puse aquí. La hipotenusa es la raíz cuadrada de esto y después se eleva al cuadrado.
Ya, ahí, eso fue lo que me faltó, es cierto. Que se cancelaba la raíz con el exponencial. Exacto. Ya, listo. Gracias. ¿Ok? Nada, es bueno, digamos, que no queden con dudas y una dudita de esas a veces lo deja uno hasta una hora revisando las cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, si estamos claros con eso, vamos a ver. Acá yo les, bueno, aquí está este ejemplo, ¿verdad? Como para que vean las dos cargas y las partículas entre ellas, ¿verdad? Ver un poco la comparación entre la ley, entre la fuerza de gravedad versus la fuerza eléctrica. Y se van a dar cuenta que la fuerza eléctrica es miles de veces más grande que la fuerza de gravedad. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos entonces? ¿Dudas hasta acá? Compañeros, compañeras. Bueno, vamos a empezar con el campo eléctrico, pero viendo la hora, ya son las 2 de la tarde. Entonces vamos a hacer un receso. ¿De cuánto lo hacemos? ¿De 10, 15 minutos? ¿Qué prefieren? De 10, profe. ¿De 10? Pero yo preferiría 15. Es que tengo que ir a arreglar cocina. Sí, profe, yo igual. Bueno, ya hay varios, entonces vamos a hacerlo de 15. Ahí para que puedan ir a hacer esas cosas. ¿Ok? Entonces, voy a pausar la grabación. Bueno, continuamos entonces. Acá. Entonces ya vieron que para calcular la fuerza eléctrica vamos a generar lo que sería una fuerza, ¿verdad? Por cada una de las partículas que tengamos y después sumamos esas fuerzas de forma vectorial, ¿verdad? No podemos hacer una suma normal, sino, ¿verdad? Una suma vectorial componente por componente. Ok, ahora estamos acá con lo que sería el campo eléctrico en las partículas. ¿Okay? Ya la definición de campo ya la habíamos hablado la clase anterior. No sé si hay alguna consulta al respecto. Entonces, podemos definir el campo eléctrico, como dice aquí, es la reunión de todos los puntos del espacio, o sea, alrededor de la partícula, vamos a tener todos los puntos aquí infinitos, infinitesimales, ¿verdad? Donde vamos a sentir un campo eléctrico. O donde esa fuerza, donde esta carga eléctrica va a generar una atracción o repulsión de acuerdo con la partícula de prueba que nosotros pongamos por ahí. ¿Verdad? Como les dije, a la par suya, usted no ve el campo gravitacional, pero ponga usted un objeto ahí, a la pura par, y lo suelta y va a ver cómo ese objeto cae. Igualmente, aquí en el campo eléctrico, vamos a tener o una atracción o una repulsión. Y eso va a depender un poco
del signo de cargas. Entonces, el campo eléctrico se define como el límite cuando esa carga de prueba tiende a cero de la fuerza entre la carga de prueba. En otras palabras, vean ustedes que el campo eléctrico quedaría, al hacer este límite, quedaría K por la carga que yo estoy colocando entre la distancia al cuadrado. Esto en la dirección radial. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Cuando calculo un campo eléctrico y no me dicen el signo de la carga, yo voy a asumir que esta carga es positiva. Entonces, las partículas acá, con esta carga de prueba, perdón, con esta carga que tengo, las partículas van a ir hacia afuera. O el campo eléctrico va a ir direccionado hacia afuera. En cambio, si la carga es negativa, esto lo que va a hacer es, me cambia el signo de esta Q, y al cambiar el signo, entonces, iría el vector en el sentido contrario. ¿Ok? Por eso, vamos a asumir que siempre es positiva, y en caso de darse que sea negativa, la misma ecuación la va a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de las cargas? Si yo pongo una carga positiva ahí cerca del campo eléctrico, la carga se va a mover en la misma dirección del campo eléctrico. Si pongo una carga negativa, se va a mover en contra de la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Y aquí vamos a ver lo siguiente. Si yo quiero calcular la fuerza, ¿cómo la calculo? Despejo de esta ecuación y mando la carga entonces a multiplicar. Entonces la fuerza sería la carga multiplicada por el campo eléctrico. Esta ecuación es muy importante que ustedes la tengan por ahí, porque así, digamos, es más fácil calcular el campo eléctrico y al final multiplicarlo por esa carga. Ahí vamos a hacer entre hoy y el viernes, vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo. ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, voy a ir de nuevo a la pizarra. Y, bueno, ver todo. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo aquí tengo una carga 1? Y tengo una carga 2. Y aquí tengo una carga 3. ¿Ok? El campo eléctrico, se me olvidó decirles, es, ¿cómo es? Cumple siempre el principio de superposición. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo el campo eléctrico, en un punto, yo puedo decir que el campo eléctrico total es la suma vectorial de los campos eléctricos individuales. Entonces, tengo estas tres cargas y yo tengo un punto por acá
un punto P, y quiero calcular el campo eléctrico total en este punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, averiguo cuál es esta distancia 1 y voy a decir, como no tienen signo, voy a suponer que este entonces va a tener un campo eléctrico en esta dirección y este va a ser debido a la partícula 1. Por acá tengo una distancia 2, entonces me va a generar un campo eléctrico 2 en esta dirección. Sí. Y esta me va a generar entonces un campo eléctrico 3 en esta dirección. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, más o menos ahí medio me tendía a perder ahorita, pero creo que ¿A dónde se quedó perdida? profe, hace como 3 minutos atrás los estaba poniendo los pictores. Pero ahí si no, ahí voy a prestar atención a ver si agarro. Si no, le pregunto. Yo diría que mejor Profe, es que, digamos, lo que me llamó la atención, la parte, digamos, el punto, la de arriba, lo de E1, E3, ajá, eso no lo entiendo. Si me lo podría explicar. Ok, que como estamos suponiendo que estas cargas, carga 1, carga 2 y carga 3 son positivas, ¿sí? Ajá. Entonces el campo eléctrico va hacia afuera de la partícula. Entonces vamos a decir que va en línea recta con respecto, vamos a ver, si aquí yo saco una línea, va en línea recta con respecto a esa. Sí. Sí, profe, súper claro, muchísimas gracias. Ok, entonces eso es lo que vamos a suponer. Si la carga es negativa, simplemente la misma ecuación le va a cambiar el signo porque le estamos cambiando el signo a la carga. Entonces, ahí ya lo tendríamos listo. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cómo calculo E1? La norma de E1 va a ser lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. K por Q1 entre la distancia al cuadrado. Ahora, ¿en qué dirección? Bueno, para encontrar la dirección, podemos calcular el ángulo y a partir de ese ángulo sería por el coseno de zeta en I más el sen de zeta en J. Sí. Sí, profe. Igual acá, lo podríamos calcular así. Igual podemos hacer otra cosa. Que si quieren, para que los signos nos den perfecto y nos dé todo exactamente igual, ya que los signos se trabajen y todas las cosas, entonces podríamos calcular el campo eléctrico como K por Q por el vector R entre la distancia al cubo. ¿Ok? Acuérdense ustedes que ¿quién es el vector unitario R? Compañeros, compañeras. El vector dividido entre la magnitud.
el vector dividido entre la magnitud. Excelente. Entonces vean que eso es lo que estoy haciendo acá. El R unitario lo estoy cambiando por su definición. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo voy a definir ese vector R? Esa es algo muy, muy importante. El vector R va a ser la distancia desde la carga al punto de interés. En este caso sería lo que tengo en X, X en Y, más Y en J. Este sería R1. Sí. Sí, profe. Profe. ¿Quién sería R2? R2 sería la distancia de la carga 2 a el punto de interés, que sería Y en J. ¿Me siguen? Sí, Sí. profe. ¿Y R3? Está en el eje X negativo, pero es igual R1 salvo ese detalle. Excelente. Ah, profe, es que puso la ecuación al cubo del radio, de la norma. ¿A dónde? Aquí. En este. Sí, Ah, sí, ahí va el cubo. es que es el cuadrado de la distancia. Sí, pero como ahora vamos a utilizar no R unitario, sino R vector. ¿Sí? Ahora sí, profe, ya la R vi. unitario es R vector entre la distancia. Sí, no me he fijado que no era el R unitario, sino el R vector. Por Ok, eso. ok. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a usted por fijarse ahí. Pero sí, sí. Digamos, todas esas cosas, pregúntenlas cuando vean algo raro. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo podría encontrar, digamos, ese campo eléctrico total. Entonces, el campo eléctrico total sería con R1 más K por Q2 R2, ¿verdad? Ya vectorial, entre R2 al cubo, etcétera, etcétera. Y todas las que tenga. Sí. Profe, Ajá. una consulta, ¿por qué solo está Q1? Digamos, eso sí me quedé por días de hace rato. Digamos, en la fórmula de T, digamos, es K por Q1, pero y el Q2 no se usa. Es que vea que yo antes tenía no el campo eléctrico total, sino el campo eléctrico 1. Entonces, el campo eléctrico total sería el campo eléctrico que me genera la partícula 1. O sea que ahí ya me está dando el límite la computadora. Más el campo eléctrico 2. Compañero. Sí. Todos por separado. Más todos los que tenga. No, yo sé, pero digamos, eso sí me queda claro. Lo que no me claro es, digamos, que en la fórmula es constante K por Q1, pero digamos, en la fórmula del Coulomb es Q1 por Q2, eso es lo que no, digamos, porque ella no sabe. Ah, es que yo no estoy calculando la fuerza
sino lo que estoy calculando es el campo eléctrico en este punto. Y aquí no tengo carga. ¿Sí? Ok, pero si no tiene, si no tiene carga ahí es... eso es una partícula sin carga, digamos. Véalo así. Esta es la fórmula de la fuerza. Sí. Y Sí, la bro. fórmula del campo eléctrico es dividir esta fuerza entre la carga de prueba. Entonces sería K por la carga 1 entre la distancia al cuadrado. Porque esta carga es de prueba. Entonces, si yo divido eso entre la carga 2, sería dividirlo entre la carga 2. Y este es el campo eléctrico. Sí. Ok, digamos, la carga de prueba sería la partícula, digamos. Exacto. La partícula que yo vaya a poner en este punto. Ah, ok, ok. Y como no está cargada, no tiene carga, digamos. Entonces, por eso es que... Es que no hay partícula. Ya. Ahí no pongo partícula. es como una carga de prueba, digamos, ¿sí? Para poder Exacto. quitarse para poder quitarse ese... Ok. Sí, entonces no necesito una segunda carga. Por eso es diferente el campo eléctrico que la fuerza eléctrica. Sí. Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, como les venía diciendo, básicamente yo el campo eléctrico total lo puedo hacer sumando todos los campos eléctricos. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una barra que está cargada? Si esta barra tiene una carga total Q. ¿Qué hago ahí? Digamos, para calcular el campo Para eléctrico. obtener el campo eléctrico, profe, ¿Sí? buscar un diferencial y después integrar. Correcto. Lo que vamos a hacer es dividir esta carga total en pequeñas carguitas de prueba. Perdón, en pequeñas cargas. Entonces yo voy a decir la carga total es D de Q. Para este pedacito. Y le voy a sumar el de la par, y 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 el anterior, y el anterior, y el anterior, hasta cubrir toda la barra. ¿Me siguen? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí. Sí. Ok, entonces, acá vamos a tener, y bueno, y lo que vamos a hacer entonces va a ser que el campo eléctrico total, como tengo que sumar un montón de diferenciales, ese es el concepto de integral. Entonces va a ser la integral de la constante K por un diferencial de carga por el vector R entre la distancia al cubo. Esta es la forma que yo voy a calcular un campo eléctrico total debido a una distribución de cargas. ¿Ok? Y ahorita hacemos este ejemplo, pero antes de eso voy a explicarles 3 cositas. Y yo creo que hasta ahí nos va a quedar tiempo para la clase de hoy. Entonces,
Ustedes se acuerdan de física 1 o lograron ver en física 1 lo que se llama la densidad. Sí, que es masa entre volumen. Ok. Y los que estuvieron conmigo, ¿qué les había dicho yo de densidad? Ahí veo algunos nombres que estuvieron conmigo. Sí, me acuerdo de Allison, me acuerdo de Andrés. Vamos a ver así. Nombres por encimita. Uf. Lo que no me acuerdo bien son los apellidos, pero nombres sí me suenan. Ahí los que estuvieron conmigo, ¿qué les había dicho yo de densidad? Compañeros, compañeras. ¿Ninguno estuvo conmigo? Física 1. Profe, yo no Usted, estuve con Jonathan. usted, yo no estuve con usted, pero voy a intentar adivinar porque tal vez, digamos, por las dos clases que llevo con usted, tal vez pueda batearlo y porque sí me acuerdo de una relación que se parece a la relación que ahorita tenemos que ver, y es que el diferencial de la masa es igual a la densidad multiplicado por el diferencial de volumen. Ok. Por ahí va un poco, pero yo les expliqué que, digamos, bueno, veo que los que estudiaron conmigo no se acuerdan o algo así, pero yo les expliqué que hay 3 tipos de densidades de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Ok. Si yo tengo algo en un volumen, o sea, tengo un X, X, vamos a ver aquí. Profe, ¿Sí? cuando pone el eje Z, la X es la que va en profundidad. Bueno, eso está en el libro estática, pero... Sí, sí. No, lo que estoy viendo es que con la ley de la mano derecha lo puedo sacar. Si X va para allá, Y va en esta dirección, hacia allá. O sea, si el X va en esta dirección, el Y va en esta dirección, el Z va para arriba. Sí. Eso se puede sacar con la ley de la mano derecha. Después les explico un poco más. Pero bueno, si yo tengo X, Y, Z, ¿ok? Yo puedo decir que la densidad volumétrica va a ser igual a la masa o a un diferencial de masa entre un diferencial de volumen. Donde el diferencial de volumen yo lo puedo ver como un d de X por d de Y por un d de Z. Esto conllevaría entonces a que tenga que hacer una integral triple. Por eso, en algunos casos vamos a usar coordenadas polares para calcular algunas cosas. O vamos a usar coordenadas esféricas o cosas por el estilo para que esas integrales no se nos vuelvan muy difíciles de manejar. O vamos a hacer alguna relación entre las cosas para que se vuelva un poco más sencillo. Pero en términos generales, entonces yo puedo decir que la densidad es el diferencial de masa entre el diferencial de volumen. En el caso, ¿verdad? De un volumen de algo que sea en 3 dimensiones. Ahora no estamos viendo las masas, sino lo que nos interesa es cómo se distribuye la carga en los cuerpos.
Por eso en lugar de diferencial de masa, estamos usando un diferencial de carga. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, este D de Q, nosotros lo podríamos cambiar por una densidad D de U. En el caso de que nosotros tengamos las cargas solamente en la superficie de un plano, algún plano ahí, ¿verdad? Ahí tengo distribuidas las cargas. Entonces, si yo agarro un pedacito, aquí voy a tener una densidad superficial, o sea, en una superficie. Para eso voy a utilizar otro signo, otra letra griega, que sería sigma. Sigma me va a determinar entonces la cantidad de carga. Yo en física 1 se los había explicado con masa, pero ahorita me interesan las cargas. Por unidad de área. En este caso sería un D de X, el diferencial de área, sería un D de X por un D de Y. Muchas veces, si nosotros digamos, tenemos un cilindro, ¿ok? Y la carga se distribuye uniformemente con respecto al radio, vean que el área del círculo es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir el diferencial de área sería derivar esto. Como el ángulo es constante, entonces sería 2pi r por el diferencial de radio. Por eso lo vamos a trabajar el viernes un poco mejor para que entiendan bien todo eso. ¿Ya entendieron por qué quise dar 2 clases? Compañeros. Sí, profe, súper claro. Es necesario. Se va a llorar. Es necesario. Entonces, el D de Q, si yo estoy trabajando con algo plano, yo lo puedo cambiar por un sigma de A. Pero, si yo estoy trabajando, como en este caso o este ejemplo que vamos a hacer ahorita, vamos a estar trabajando en una línea, o sea, como si fuera un cable muy delgadito. Ya no va a estar en 3 dimensiones, sino lo voy a trabajar en una dimensión. Entonces aquí yo voy a decir que tengo una densidad lineal, lambda. Y el lambda, voy a decir entonces que es la carga por unidad de longitud. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces por eso, digamos, yo a mis estudiantes de física 1 apuesto a que cuando llegan aquí, a esta parte dicen, ¿por qué no puse más atención a esto? No entraba en el examen, pero aquí lo voy a usar para arriba y para abajo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a sacar esa información. ¿Les quedó claro esto de densidades? Compañeros, compañeras. Profe, ¿lo podría repetir rapidito? Así es que... ¿Qué parte? ¿O todo? Sí.
Ok, vamos aquí, así tipo resumen. Si nosotros estamos trabajando con partículas que están en las 3 dimensiones, vamos a usar una densidad volumétrica, que es la carga por unidad de volumen. Si trabajamos en una superficie, algo plano, ¿verdad? Puede ser cuadrado, circular, cualquier forma. Vamos a decir que entonces es una densidad superficial y sería la carga entre el área. Y si trabajamos en un hilo o en un alambre o algo en una dimensión, vamos a decir que es carga por unidad de longitud. Lambda es carga por unidad de longitud. Entonces, nosotros en esta ecuación del campo eléctrico vamos a cambiar ese D de Q por alguno de estos 3. Dependiendo de cuál sea el que estemos trabajando. Sí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Ok. ¿Los quedó claro a todos? Profe, una pregunta. En el que está encima del plano, que dice que A es igual a X de Y, ese diferencial de área es igual a un diferencial pequeño. Eso es lo que no me queda claro, esa parte. Igual que en el del volumen. Ah, es que estos son diferenciales en las 3 dimensiones. Eso hace que esta integral ya no sea una integral simple, sino sea una integral doble o una integral triple. Ok, entonces digamos, por ejemplo, ese diferencial de volumen, pero uno podría agarrar la fórmula del volumen y derivarla. Sí. Ahí lo que estamos haciendo es parametrizando y utilizando cuestiones de simetría para simplificar el problema. Okay, las que están parametrizadas son los dos de arriba, ¿se podría decir así? No, estas son totalmente generales. Esta de aquí, o este ejemplo de área, de un diferencial de área, ya está parametrizado. Y lo que estoy suponiendo es que de la parte de los ángulos, digamos, para un ángulo o para otro, las cargas se distribuyen igual. Ah, ok, eso quiere decir que, digamos, entonces se distribuye a través de toda esa área uniformemente, se podría decir así. Correcto. Los de arriba no. Los de arriba no necesariamente. Se puede distribuir como sea. Y digamos, para efectos de este curso, solo se van a utilizar esos o puede ser cualquiera de esos. Vamos a ver, porque en algunos casos, digamos, vamos a decir que tiene una ecuación que depende del radio y no depende del ángulo. Entonces, no, digamos, vamos a parametrizar con respecto al radio y el ángulo sería una cuestión de simetría. Ya. Nosotros no vamos a hacer integrales dobles ni triples. Vamos a tratar de huirle lo más que se pueda. Entonces, digamos, en ese caso, no trabajaríamos solo suponiendo que la carga se distribuye uniformemente, se podría decir así. Sí. O que se distribuye no uniformemente, sino que hay más, digamos, se distribuye aquí a lo largo de un círculo un poquito la carga y después aquí se distribuye en un radio diferente, ya se distribuye más alejada o más cercana o cosas por el estilo. Entonces yo les doy un lambda que sea una función de radio. Entonces esas cosas las vamos a trabajar y las vamos a meter y vamos a hacer cosillas por el estilo. ¿Cuándo está de consulta? ¿Perdón?
¿Qué días son los de la consulta usted? Yo les había dicho que la consulta son los martes y miércoles. Vamos a ver para decírselos así exactamente. Martes de 1 a 3, de 1:30 a 3:30 y los miércoles de 3:30 a 5:30. Ah, ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, cualquier cosa ahí me avisan en el WhatsApp, ¿verdad? Cuando necesitan consulta. Pero esto sí lo, digamos, ahorita nada más con que haya llegado hasta aquí, ya yo me quedo satisfecho porque el viernes ya vamos a empezar a trabajar este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar distribuciones de carga, ver, utilizar las densidades para calcular diferentes campos eléctricos y cosas por el estilo. ¿Ok? Ahí lo de los dipolos, eso va a quedar, voy a dejárselos un poco para que ustedes lo lean porque eso es más teórico que otra cosa. Entonces, léanse en el material de la cátedra para la próxima clase y poder aprovechar más la clase directamente hacia resolución de ejercicios de este tipo. Entonces, hacer algunas otras cosas. ¿De acuerdo, Saúl? No hay problema. Ahí si se tienen que retirar antes, ¿verdad? No, ahí nada más se retiran. Entonces. Profe, una pregunta. ¿Esa presentación usted la sube? Es que no sé si la primera clase la subió, pero es que... Sí, esa ya las había subido en las presentaciones. Los que están ahí. Que no sé, las presentaciones, digamos, esta que yo estoy utilizando acá, como ustedes ven, hay muchas cosas que no vienen, que yo les voy diciendo y voy completándolas en la clase. ¿Ok? Pero, por ejemplo, digamos, este es el ejercicio que les iba a decir que vamos a hacer. ¿Verdad? Ese lo hacemos el viernes por cuestiones de tiempo. Podemos hacer este del anillo, este que es un anillo ya a una distancia y cosas por el estilo. Entonces aquí con densidades lineales que ya son, ¿cómo es? Que no son constantes y cosas así. Esas presentaciones y toda esa información yo se las subí acá. Vamos a ver. En documentos. Aquí yo les voy a estar subiendo entonces lo que serían en documentos públicos. Ahí tienen todas las presentaciones de todo el curso. Estas son, digamos, estamos con la 1. Una vez que terminemos con esa, pasamos a potencial eléctrico, después capacitores, corriente eléctrica. Y estas están, digamos, separadas las presentaciones como en grandes grupos de la física. ¿Ok? Porque todo se va a ir relacionando. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, aquí, como ven, vamos a integrar bastante. Entonces, el manual de fórmulas de Lobo y la tabla de integrales, ojalá esta, si la pudieran imprimir y tenerla ahí al lado, ¿verdad? Cuando estamos en clase, sería genial que la impriman y la tengan ahí para referencia. ¿Qué pasa con esto? Profe, por aquello es el típico, el TEC digital se cayó. Sí, profe, se cayó. Sí, eso veo. Acaba de caer TEC digital, pero en este instante se cayó. Sí. No, y me ha pasado en todas las clases. Que yo llego y les voy a presentar un documento y se cae.
Bueno, entonces aquí digamos, en este, yo les puse, yo agarré como 5 libros y empecé a sacar algunos ejercicios que son interesantes o que son ahí buenos para ver eso. Ok, Diego, hasta luego. Entonces aquí van a tener ustedes ejercicios para estar resolviendo. Tienen el manual de fórmulas. Este es muy grande, digamos, creo que son cerca de 100 páginas. Ok, Jonathan, hasta luego. Estos son cerca de 100 páginas, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ustedes vieron que yo les hablé de coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Entonces aquí por lo menos, digamos, van a tener algunas cuestiones ahí orientadas en eso. Ah, bueno, aquí está. Entonces aquí están, por ejemplo, lo que son algunas derivadas en diferentes coordenadas. Y aquí tenemos entonces un poco cómo relacionar el X, el Y y el Z con cada una de ellas. Y ¿verdad? Un poco de lo que ven en cálculo. Entonces ahí viene un poco de esas cuestiones que pueden ver. Ya volvió. Y esta tabla de integrales, para que lo tengan aquí, ya sé que me estoy pasando bastante. Si alguien se necesita ir, se puede ir, ¿verdad? Acá en la tabla de integrales, lo que tenemos son como las integrales más básicas o más utilizadas en el curso. Bueno, estas son las más básicas. Y dentro de esas básicas hay algunas que las vamos a estar usando bastante. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ya van viendo cómo que lo que les dije al principio, que Física 2 no es un curso fácil, pues es un curso pasable, pero no es fácil, ¿verdad? Y tienen que estar muy atentos y trabajar bastante para, ¿verdad? Sacarle buen provecho al curso. ¿Ok? Entonces, ya van viendo que desde el inicio no les mentía tanto con eso. Entonces, bueno, ahí para que, ¿verdad? Como para que vayan haciendo práctica y vayan llevándolo un poco al día. Bueno, entonces, por el momento me voy despidiendo de los que están viendo el video.